La celebración en el planeta de Bills había comenzado como un canto a la supervivencia. Risas, banquetes y el eco de hazañas que parecían imposibles. El torneo del poder había terminado, y el universo aún vibraba con la energía de quienes habían rozado los límites de lo divino. Goku y Vegeta, en el centro de aquella algarabía, eran el motivo de admiración y, en secreto, de temor. Sus transformaciones habían abierto puertas que muchos no querían ver abiertas. Lo que para algunos era evolución, para otros era amenaza. En una sala apartada, tras cortinas de luz y mármol, los dioses de la destrucción intercambiaban miradas que no eran de celebración. Sus rostros, tallados por siglos de poder, se contraían ante la idea de un futuro en el que mortales superasen a lo divino. A su lado, los ángeles guardaban silencio. Sus ojos, fríos como estrellas muertas, observaban con una calma que olía a sentencia. Daishinkan habló con voz neutra, como quien dicta una ley inapelable. Por orden de Zeno-sama, y por el equilibrio de los universos, estos dos deben ser borrados. La palabra cayó como un martillo. En la sala, el aire se volvió denso. Algunos aplaudieron en la sombra, otros desviaron la mirada. Zeno-sama, pequeño y caprichoso, había sido persuadido con imágenes de futuros posibles, con susurros que transformaban la curiosidad en miedo. Nadie vio la mano que, en silencio, se apartó de la conspiración. Whis, cuyo rostro siempre guardaba un secreto, apretó el báculo con una decisión que no revelaría hasta después. Cuando la orden se ejecutó, la energía que debía aniquilar a Goku y Vegeta se condensó en un haz de luz que partió el cielo del planeta de Bills. Era una eliminación limpia, divina, diseñada para borrar la existencia sin ruido. Pero Whis, con un gesto que fue piedad y desafío a la vez, tocó el borde de esa luz con su báculo. Un pulso diferente, una fisura en la sentencia. En lugar de extinguirlos, la energía los expulsó fuera del tejido del multiverso de Dragon Ball. El acto costó. El ki divino que ambos habían alcanzado se fragmentó, se deshilachó en el vacío, y con él se fueron las certezas de su poder. Antes de perder la conciencia, Goku sintió una mano invisible apartar su esencia. Vegeta, con la furia en la garganta, sintió como su orgullo se volvía peso. Cayeron como meteoritos. La atmósfera que los recibió no era la de la tierra que conocían, sino un cielo que parecía tejido por mitos antiguos. Grecia se extendía bajo ellos, y en lo alto, sobre una montaña coronada por templos, el santuario brillaba con una luz que no era solo humana. El impacto dejó cráteres, levantó columnas de polvo y arrancó gritos de alarma. Soldados del santuario, armados y sorprendidos, rodearon a los dos guerreros que yacían entre la tierra rota y la hierba chamuscada. Goku despertó primero, con la sonrisa aún pegada a los labios, pero sin la ligereza de su ki. Intentó elevarse y descubrió que sus piernas no respondían como antes. El vuelo, esa extensión natural de su ser, se había convertido en un recuerdo. Vegeta abrió los ojos con la misma dureza de siempre, pero la mirada perdió por un instante su brillo habitual. Ambos se incorporaron con esfuerzo, y la escena que encontraron los dejó sin palabras. Figuras envueltas en armaduras, rostros cubiertos por cascos, y una mujer de mirada acerada que avanzó con paso firme. ¿Quiénes sois y qué buscáis en el santuario?, preguntó una voz que no admitía evasivas. Marín de Águila o Shaina de Ofiuco, la duda quedó suspendida en el aire. Ambas eran leyendas entre los caballeros de plata, y su presencia era una advertencia. Vegeta, con el orgullo herido y la rabia como combustible, intentó mostrar lo que quedaba de su poder. Concentró su ki en un pulso corto, una chispa que en otro tiempo habría sido un rugido. La energía salió, pero se sintió débil, como si alguien hubiera cortado la fuente. Los soldados retrocedieron, no por miedo sino por sorpresa. La energía no se regeneraba. Shaina, con una sonrisa que no era amable, se lanzó en un ataque veloz. Sus movimientos eran una lección. Aquí no bastaban los músculos, aquí mandaba quien dominaba algo más profundo. El choque fue breve y revelador. Vegeta, sorprendido por la velocidad y la precisión, recibió un golpe que lo dejó tambaleando. Goku, siempre curioso, se rió entre jadeos y se incorporó para ayudar, pero la escena cambió cuando una figura emergió entre columnas de luz. Atenea. Saori Kido apareció como quien trae calma a la tormenta. Su presencia no era solo autoridad, era un juicio suave que veía más allá de la forma. Caminó hasta los dos Saiyajin con la serenidad de quien ha visto muchas guerras y aún así cree en la redención. No son monstruos, dijo Atenea con voz clara. Han sido expulsados de su mundo por manos que temen lo que no comprenden. Bulma llegó poco después, con ojos de científica y manos que ya buscaban lecturas. Vegeta la miró con desdén, Goku con la curiosidad de un niño.
Bulma confirmó lo que Atenea intuía. La firma energética de ambos no correspondía a nada conocido en el santuario. Algo divino los había arrancado de su universo y dejado aquí, despojado de su brillo. Atenea los tomó bajo su protección. No fue un acto de debilidad, sino de estrategia y compasión. En su templo, entre estandartes y estatuas, explicó la situación con la gravedad de quien conoce el precio de las decisiones divinas. Los dioses del Olimpo observaban a la humanidad con ojos severos. Las guerras santas habían dejado vacantes armaduras y heridas abiertas. Si Goku y Vegeta no eran malvados, podían ser aliados. Si eran peligrosos, podían ser guiados. La propuesta que surgió no fue simple. Para recuperar su honor y, quizás, parte de su poder, debían cruzar las 12 casas del santuario. No como invasores, sino como aspirantes a las armaduras que habían quedado vacantes tras las guerras. Mude Aries, con su calma de artesano, les explicó que las armaduras no se entregaban por fuerza bruta. Se ganaban por comprensión del cosmos, por la armonía entre alma y universo. Goku sonrió ante la idea de aprender algo nuevo. Vegeta frunció el ceño, pero en su interior la rabia por la traición ardía como carbón. El entrenamiento comenzó con torpezas y risas. Goku, acostumbrado a sentir su ki como un río que podía desbordarse, tuvo que aprender a concentrarlo como una vela que no se apaga. Se le enseñó a escuchar el cosmos, a sentir la respiración del mundo. Vegeta, por su parte, se mostró reacio. Su orgullo le decía que no necesitaba lecciones, pero la necesidad de volver a su universo y ajustar cuentas con quienes los habían traicionado le obligó a aceptar. Atenea, con paciencia, les mostró que el cosmos no era un arma, sino un espejo. Quien lo dominaba debía mirar dentro de sí. Los primeros intentos fueron torpes. Goku lanzó una ráfaga de ki que se dispersó como polvo. Seiya, observando, concentró su cosmo y lo moldeó en una forma que lo sorprendió. Una estela que recordaba a un caballo alado. Vegeta, al ver la resonancia entre ambas energías, apretó los dientes. Había algo en la fusión del ki y el cosmo que prometía devolverles no solo poder, sino identidad. Mientras tanto, en las sombras, la noticia de su llegada se extendió como un rumor que olía a cambio. Algunos caballeros vieron en ellos una amenaza, otros, una oportunidad. Las armaduras doradas, algunas vacías, otras reclamadas por sombras antiguas, brillaban con un matiz nuevo cuando el cosmo y el ki se rozaban. Atenea observó con la serenidad de quien sabe que las pruebas forjan destinos. La primera puerta que debían cruzar fue la casa de Aries. Mu, con su bastón, abrió el camino y pronunció la condición. No bastaba con fuerza. Debían demostrar que su espíritu no estaba corrompido por la venganza. Goku apretó los puños con la emoción de quien ve una nueva pelea como una aventura. Vegeta apretó la mandíbula, decidido a recuperar lo que les fue arrebatado. Cuando la puerta se abrió, una sombra se movió en su interior, y un frío antiguo recorrió la montaña. Las estrellas sobre el santuario parpadearon como si contuvieran un secreto. Goku y Vegeta se miraron, y en sus ojos hubo algo que no existía en el planeta de Bills. La certeza de que, para volver a casa, tendrían que aprender a pelear con algo más que puños y orgullo. La primera campana resonó en la distancia, y el eco se llevó la última luz del crepúsculo. La primera campana resonó en la distancia y su eco se coló por los corredores del santuario como un presagio. Goku sintió el cosquilleo de la aventura en la punta de los dedos. Vegeta, en cambio, sintió el peso de la traición clavado en el pecho como una armadura que no podía quitarse. Mude Aries cerró la puerta tras ellos con un gesto que no era hostil, sino solemne. La luz que emanaba del interior no era la de un salón cualquiera. Parecía contener siglos de pruebas, de juramentos y de almas que habían pasado antes por ese umbral. El primer desafío no fue un enemigo visible, sino una prueba del espíritu. El suelo bajo sus pies vibró y, ante ellos, se alzó una figura envuelta en una niebla dorada. No era un caballero vivo, sino la memoria de uno. Su voz, antigua y templada, habló sin mover los labios. Quien busca una armadura debe mostrar que su cosmo no es un incendio que consume, sino una llama que ilumina. ¿Qué buscas, extranjero, en el corazón del santuario? Goku, con la honestidad que lo caracterizaba, respondió sin pensar en estrategias. Quiero volver a mi casa, pero también quiero aprender. Si hay algo que me haga mejor, lo aprenderé. Vegeta, con la voz cortada por la rabia contenida, dijo. Quiero recuperar mi honor y castigar a quienes nos traicionaron. La diferencia entre ambas respuestas quedó suspendida en el aire como dos notas disonantes. La figura asintió y la niebla se transformó en un laberinto de espejos. Cada reflejo mostraba versiones de ellos mismos.
Goku con ojos vacíos, Vegeta consumido por la venganza, ambos envueltos en sombras que imitaban sus movimientos. La prueba exigía que enfrentaran no a un enemigo externo, sino a la sombra interna que podía corromper el cosmos. Goku, sin dudar, cerró los ojos y dejó que su memoria lo guiara. La risa de sus amigos, la voz de su familia, la sensación de pelear por el bien. Esa luz interior se hizo visible y los espejos se quebraron en 1000 destellos. Vegeta, por su parte, se quedó inmóvil hasta que la imagen de su padre, de su planeta, de su orgullo herido se mezcló con la imagen de los que los habían enviado al exilio. La furia lo empujó, pero una voz más pequeña, la de su propio honor, le recordó que la venganza sin propósito lo convertiría en aquello que odiaba. Con un gruñido que fue más para sí que para los demás, apretó los puños y dejó que la rabia se transformara en determinación. Los espejos se disolvieron. Al salir del laberinto, Mu observó con una leve sonrisa. No es suficiente no caer en la sombra. Debéis aprender a transformar lo que os hiere en fuerza que proteja. Les ofreció una lección básica. Cómo sentir el cosmos como una respiración del mundo, cómo sincronizar el latido propio con el latido de la Tierra. Goku lo entendió como un juego, una danza. Vegeta lo tomó como un arma que debía afilar. Los días siguientes fueron una mezcla de entrenamiento, descubrimientos y fricciones. Goku aprendió a modular su ki para que no explotara en todas direcciones. Descubrió que, al concentrarlo en un punto, podía dibujar con él formas que respondían a la intención del corazón. Vegeta, más rígido, se obligó a practicar la paciencia. Cada respiración controlada era una victoria sobre su propio orgullo. Seiya y los caballeros de bronce observaron con interés. Algunos se ofrecieron a entrenar con ellos, otros los miraban con recelo. Entre sesiones, Goku compartía historias de peleas y ramen. Vegeta, a regañadientes, aceptaba consejos de Mu y de los dorados que, por curiosidad o por deber, se acercaban a evaluar a los forasteros. La fama de su llegada se extendió más allá del santuario. En los reinos del Olimpo, voces antiguas se movían como sombras. No todos los dioses vieron con buenos ojos que Atenea protegiera a 2 seres arrancados de otro cosmos. Hades, desde su reino, sonrió con una paciencia que olía a planes. Poseidón, en su trono de mareas, sintió una corriente nueva que podía alterar el equilibrio. Zeus, con su cetro, observó como quien mira la fuerza de una tormenta. No era solo la presencia de Goku y Vegeta lo que inquietaba, sino la posibilidad de que su unión con el cosmos creara algo que ni los dioses habían previsto. La primera prueba real llegó antes de lo esperado. Una sombra antigua, reclamada por la casa de Aries en tiempos de guerra, no había sido completamente purgada. Cuando Goku y Vegeta cruzaron el umbral, la sala se transformó en un campo de batalla suspendido entre relámpagos y polvo estelar. Del suelo emergieron figuras envueltas en armaduras corroídas por la oscuridad. Espectros que habían sido caballeros y que ahora eran marionetas de un resentimiento que no conocía descanso. El combate fue una lección de humildad. Goku, sin su ki pleno, descubrió que su velocidad y su instinto seguían siendo armas formidables. Aprendió a usar el cosmos para guiar sus golpes, no para sustituirlos. Vegeta, con su técnica y su disciplina, encontró en la combinación de ki y cosmo una potencia que no había sentido desde antes de la traición. Juntos, sin hablar demasiado, se movieron como 2 corrientes que se encontraban. Goku abría huecos con fintas y risas, Vegeta cerraba con precisión quirúrgica. Los espectros caían, pero no sin dejar heridas que recordaban que la oscuridad podía volver. Al final del enfrentamiento, cuando el último espectro se desvaneció en polvo de estrellas, una figura emergió de la penumbra. Un caballero dorado que no había sido visto en el santuario desde las guerras antiguas. Su armadura brillaba con un tono que no era solo oro, sino un metal que parecía contener relámpagos. Sus ojos, detrás del casco, eran antiguos como la memoria de la tierra. «Has cruzado la primera puerta», dijo con voz que no pedía permiso para juzgar. Pero las sombras que reclamaron estas armaduras no se marchan con facilidad. Si queréis recuperar lo que os fue arrebatado, debéis entender que cada casa guarda una verdad. No todas las verdades os gustarán. Goku, con la sonrisa que nunca lo abandonaba, asintió. Vegeta apretó la mandíbula y miró al dorado con desafío. En ese instante, una campana distante sonó, más profunda que la anterior, y el santuario pareció contener la respiración. La siguiente casa se abría, y con ella, la promesa de pruebas más duras. Enemigos que no solo pondrían a prueba su fuerza física, sino su capacidad para elegir entre la venganza y la justicia, entre el orgullo y la protección. Mientras descendían por el corredor que conducía a la siguiente puerta, Goku pensó en sus amigos, en la tierra, en la risa de su hijo.
Vegeta pensó en su honor, en su orgullo, en la traición que ardía como una herida abierta. Ambos sabían que el camino de regreso no sería sencillo. Pero también sabían algo más. Que, en ese santuario de dioses y mitos, estaban aprendiendo a pelear con algo que ni el torneo del poder les había enseñado por completo. Y en lo profundo del santuario, donde las sombras se mezclaban con la memoria de los héroes, algo antiguo se removía, atento a cada paso que daban los dos guerreros caídos del cielo.